Mi nombre es Irving Israel y junto con mi esposa somos misioneros, pero en esta ocasión a ella le tocaba enseñarle a los niños, entonces me mandó solito, pero acompañado de mis amigos. Y hermanos, el día de hoy quiero hablarles de un tema muy interesante y que es fundamental en la vida del cristiano. Ahora, había una pareja que tenía un parque de diversiones y ellos atraían a la gente para que pasaran un día extraordinario. Pero dijeron, pues, está creciendo el lugar, ¿qué les parece si hacemos otra atracción más? Y estaban pensando, echándole coco, y dijeron, ya sé, vamos a traer un león, ¿ya? Un león para que se tome fotos con los invitados. Así que empezaron a investigar y pudieron conseguir un león bebé. Y dijeron, pero ¿cómo le vamos a hacer para que no se coma a las personas que vienen a tomarse fotos con él? Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacerle? Y el que les trajo el león les dijo, de una manera muy sencilla. Ustedes van a conseguir una perrita y un perrito que tengan también una camada de cachorros. Y van a criar al león, que es bebé, es cachorro, junto con los perritos. Entonces el león va a crecer con una mentalidad de que es un perrito. Tiene en sí el ADN de un león, imponente, fuerte, pero va a pensar siempre que es un perrito y se va a comportar como un perrito. Y eso nos trae una idea bastante espiritual de cuando no comprendemos nuestra identidad en Cristo. De hecho, un escritor llamado John Oswald dijo, si la iglesia moderna no comprende la verdadera identidad de la santidad de Dios, nunca va a poder cumplir con su misión. Eso quiere decir que cuando nosotros no comprendemos la santidad, no vamos a poder vivir al máximo la vida cristiana. Y yo no sé tú, hermano, pero eso a mí me preocupa, porque yo quiero disfrutar la vida cristiana al máximo. No quiero que a lo mejor los creyentes allá afuera digan, él es con una mentalidad de perro, con melena, pero que no vive de una manera que honre a Dios. Y eso es lo que hace la santidad de nosotros. No solamente nos hace ser personas que conocen a Dios, sino que tienen el poder de Dios en sus vidas. Y saben, nos podemos preguntar, muy bien, hermano, entonces tenemos que tener una identidad en Cristo para poder vivir una vida cristiana completa y no mediocre. Y si nos preguntamos, entonces, hermano, ¿qué es ser santo? ¿Es acaso tener un monito de colección y prenderle velitas? ¿Es quizá tener a alguien como si fuera un secretario para que le pase nuestras oraciones y nuestros pendientes a Dios? ¿Es acaso ser cristiano? ¿Es esa hermana que siempre anda de falda larga y trae su Biblia bajo el brazo y su paraguas y nunca se ríe y parece que tiene bien todas las doctrinas espirituales, nunca aplaude en la iglesia, pero siempre se enoja cuando los niños andan corriendo? ¿Eso es ser espiritual? ¿Eso es ser santo? No necesariamente. Entonces, hermano, ¿qué es ser santo? ¿Es acaso ponerse una máscara y luchar contra los monstruos espirituales y reprenderlos en el nombre de Jesús? ¿Es acaso, hermano, ser santo es ser diferente? ¿Es ser separado para una tarea que Dios nos ha encomendado? Y si alguna de estas definiciones es lo que tú comprendes de santidad, déjame decirte que tu concepto de santidad o está equivocado, o no es bíblico, o está incompleto. Así que el día de hoy vamos a darnos a la tarea de poder comprender qué es la santidad bíblica y a dónde nos apunta la santidad bíblica para que tenga un impacto en nuestras vidas. Así que antes de comenzar, vamos a orar. Padre maravilloso y Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí para aprender de tu palabra. Una palabra que dice que es viva y eficaz y que va a penetrar hasta lo más profundo. Así que, Padre, abre nuestra mente, que podamos comprender lo que es tu santidad. Que también aprendamos a abrir nuestro corazón e invitar a tu Santo Espíritu a transformar cada parte de nuestra vida. Padre, gracias por la revelación que nos has hecho en tu palabra y que el día de hoy sea un día que marque una diferencia en cómo vivimos
nuestra fe en ti. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, y todos decimos Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a Levíticos capítulo 19. Vamos a estar más o menos estudiando 3 versículos de la Biblia, 3 pasajes, y este va a ser el primero. Levíticos capítulo 19, verso 2. Recuerden, hoy estamos enfocados en descubrir qué es la santidad bíblica. Y dice lo siguiente: cuando lo encuentre diga un amén. Estos hermanos están listos para esgrima bíblico. Muy bien, hermanos, manejan como buscan pasajes bíblicos, muy rápido, excelente. Y dice esto la palabra del Señor, dice: habla a toda la congregación, los tenemos aquí, a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Y normalmente el entendimiento que tenemos en el mundo evangélico de lo que es la palabra santidad es separado, diferente. De hecho, cuando analizamos este versículo en la versión traducción lenguaje actual, encontramos lo siguiente: lo que acabamos de leer en la versión Reina Valera, encontramos algo distinto. Acuérdense de esa palabra, distinto. Y esto es lo que dice esta versión: yo soy el Dios de Israel y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben de ser diferentes de las demás naciones. Y esta definición está incompleta de lo que significa ser santo. Esta traducción quizás se basa un poquito en Génesis capítulo 2 versículo 3, que nos habla de que Dios, después de que hizo toda la creación, dice que separó, santificó un día para descansar. Y esta idea todavía la hace un poquito más amplia cuando en Éxodo le dice en los 10 mandamientos a Moisés: van a separar un día, ¿verdad? Lo van a santificar, y ese día van a descansar, y estamos aprovechando ese día para adorar a Dios. Pero esa definición de que es algo diferente, algo distinto, algo separado, es una definición incompleta. Entonces, esta definición de santidad vamos a descubrirla hoy en el Antiguo Testamento. Porque sí, yo puedo ser separado, ¿verdad? Es que, hermano, yo soy santo, ¿verdad? Y sí, puede basarse la santidad en alguien, en una persona, ¿verdad? En una persona diferente. Pero también, hermano, podemos decir: este lugar es santo porque está dedicado para Dios, porque hacemos algo especial aquí para Dios todos los domingos. Y podemos decir: sí, y también es como un día, es algo separado, un día que guardamos para hacer, ya no trabajar, pero venir todos juntos y adorar. Y sí, ser santo sí puede ser relacionado o específico para una persona, puede también ser para un lugar, puede ser también para un día, pero no es el significado completo. Es un significado que le hace falta ese impacto bíblico de conocer realmente el carácter de Dios. Entonces, ¿de dónde surge esta idea que está tan arraigada en el mundo evangélico de que santo es ser diferente, es ser separado, y es solamente eso? De un libro que se escribió en los 1900, de un hombre llamado Rudolf Otto. Este libro ni siquiera es cristiano ni da una definición bíblica de lo que es la santidad, pero define que no solamente, dice este psicólogo, que dice no solamente los cristianos, sino todas las personas que dicen que tienen un encuentro con lo divino, siempre se identifican como: tú eres algo diferente, algo separado de mí. Y dicen, se identifican, y a eso le llaman Dios, a eso le llaman santo. Cuando, por ejemplo, separamos algo dedicado a un Dios. Y esa es la definición que le da. El problema es que cuando decimos: no es como yo, aunque se haya hecho carne, como decía Jesús Arrea Romero, el problema con eso es que muchos creyentes, muchos pastores, muchos ministros e incluso maestros de seminario adoptaron ese concepto que no es bíblico y lo compartieron en sus iglesias. Y cuando no tenemos un conocimiento completo de Dios, se ve reflejado en cómo vivimos. Entonces, cuando vemos esta perspectiva psicológica, Otto va todavía mucho más allá, porque este era el concepto que tenían los paganos alrededor de Israel. Ellos decían:
¿Hay algo santo? Es porque es separado para un Dios. Pero Otto, este escritor, va mucho más allá y dice, no, pero cuando ahí en la Biblia Dios dice que yo soy santo y por eso deben de ser santos, lo que quiere decir es que Dios es separado del pecado. Pero como volvemos, es incompleto. ¿Por qué? Porque esto nos apunta al carácter de Dios. Dios siempre ha sido santo, no solamente cuando empezó a existir el pecado. Entonces es ahí cuando indagamos y decimos, hemos comprendido de manera incompleta lo que es la santidad. Y esto puede ser la raíz de muchas de las áreas por qué no vivimos de manera completa el Evangelio. Y va a tener sentido cuando los cristianos entiendan lo que es realmente la santidad. Y vemos en Levítico lo que acabamos de leer. En Levítico Dios declara, mi carácter es que yo soy santo. Y ahí va un poquito más allá, que el significado bíblico no nada más es de que es diferente. A eso sí hay una palabra, que es la palabra trascendencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios, como decía Jesús en Romero, no es como nosotros. Él no depende de nosotros. Él es autosuficiente. Él no se rige por las reglas que Él mismo creó en la naturaleza. Y esto es lo más maravilloso, que esta trascendencia de que Dios está separado de su creación, no depende de ella, es lo que hace a la palabra santidad aún más maravillosa. Porque quiere decir que si Dios no nos necesita, Él no depende de nosotros, pero a pesar de que cada uno de nosotros hemos fallado, de que le rechazamos, Él hace algo que sí tiene que ver con la palabra santidad, con su carácter. Él se acerca. Entonces ya vamos descifrando un poquito lo que quiere decir la palabra santidad. Y es por eso que el pueblo de Israel, cuando escucha de Dios, yo soy santo y por eso debemos de ser santos, normalmente nosotros comenzamos a pensar, quiere decir que es separado. Pero no, Dios comienza diciendo, yo soy santo. Y no quiere decir que Él está separado de algo. Tiene que ver con su carácter. Porque muchos dicen, pues si tiene que ver con ser separado, entonces el hermano que se ha separado 2 veces es más santo que todos los demás. No, hermano, no. Quiere decir que la santidad apunta a algo mucho más allá. Apunta al carácter de Dios. Que eso se le quede en su mente. Apunta al carácter de Dios. Entonces vemos que esta definición de Otto ha cambiado la manera en que el mundo evangélico ha visto la santidad, de manera incompleta. Es como, por ejemplo, tenemos que comprenderlo de estas dos maneras. Hay una definición incompleta, falsa, de lo que es la santidad, y hay una definición bíblica, cristiana y completa de lo que es la santidad. Eso es lo que vamos a definir el día de hoy. Es como, por ejemplo, ahorita todos hablan del mundial, y todos se quieren poner la verde, aunque sea un suéter de Navidad, aunque sea verde. Y dice, no, sí, vamos a ponernos la verde. Y uno dice, no, pues yo soy bien devoto a echarle porras a México, y dice, me voy a comprar la playera original, y pues trae aquí el logo de la empresa, como no nos auspicia, no la vamos a mencionar. Y dice, no, aquí trae el logo de la empresa, y luego trae aquí de la Federación Mexicana, y luego trae como también lo que parece el calendario azteca, y trae el logo acá, y verde y todo. Y luego trae aquí como un sticker, me han platicado. Trae ahí, dice el hermano, amén hermano, perdón, yo la tengo, dice. Y trae aquí un sellito dorado, que dice la calidad de la tela y todo. Y luego se fija usted en la etiqueta y sí, todo está bien, ¿verdad? Que es original. Pero muchos dicen, no, hermano, yo no pagaría 1,800, 2,000 pesos por una playera. No, es mucho dinero. Entonces se compran una playera, ¿verdad? Que dice aquí, parece un loguito, ahí dice, adiós. Y luego tiene una manita así de 3 dedos, ¿verdad? Para que se parezca a la empresa que hace las originales. Y luego acá, de repente como que se ve media rara la águila, ¿verdad? Pero ahí está como media impresa. Y luego ya que se ve y que se la pone usted, dice, caray, ¿estoy chueco yo o la playera? Como que está mal impresa, ¿verdad? Y luego la esposa dice, no, eres tú. Y luego ya después se fija usted en el sellito, ¿verdad? Que trae acá dorado. Y si usted le rasca así con enjundia, lo puede casi hasta despegar, ¿verdad? Y luego se fija y dice, caray, como que la etiqueta está en chino, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de que es una versión falsa, que no es la original.
de esa manera hay una versión que no cumple con todas las expectativas acerca de la santidad, y hay una versión que es bíblica, verdadera, y que va a tener impacto profundo en tu vida. Entonces, teniendo esta idea, lo vemos de hecho en la palabra de Dios. Los pueblos de Israel, los pueblos que rodeaban a Israel, ellos tenían la idea de santidad como algo que era separado, ¿verdad? Y de hecho lo vemos en Génesis 38. Génesis 38 nos dice lo siguiente, nos dice la historia de Judá. Y Judá era el hijo de Jacob, ¿verdad? Y empieza esta descripción diciendo que Judá se alejó, ¿verdad? Se separó, pero lo habla también de manera espiritual. Nos dice que se separó de tal manera que también se alejó de Dios. Y lo vemos porque esto refleja la vida de sus hijos. Ahora, hermano, si no le puede corregir ahí la cámara, no se preocupe, usted disfrute la prédica, ¿verdad? Y dice lo siguiente: Judá tuvo 3 hijos, ¿verdad? Y el primero se casó, y nos dice la Biblia que era rebelde. Y después de que se casa con esta mujer llamada Tamar, ese primer hijo de Judá muere. Entonces la tradición de aquellos tiempos era, pues ahora sigue el segundo hijo de Judá para que le dé descendencia a su hermano mayor, ¿verdad? Entonces le dan al siguiente hijo de Judá, que también era rebelde. Y estos detalles que dice la Biblia son importantes para llegar a lo que significa santidad. Entonces es rebelde y también muere el segundo hijo, ¿verdad? Ay, qué mala suerte. No era mala suerte, es que Judá no vivía bajo el temor de Dios en ese entonces. Entonces vemos que muere el segundo hijo, y el tercer hijo, yo creo que me imagino había tenido unos 8 o 10 años. Entonces la tradición era de que Judá tenía que darle el tercer hijo a Tamar, y le dice: te prometo que ya cuando tenga edad te voy a dar a ese hijo para que te dé descendencia. Entonces dice que pasa el tiempo, pasan años, pasan décadas, y Tamar no ve que se cumple esa promesa. Entonces lo que hace Tamar, se pone un rebozo y se viste, ¿verdad?, para encontrarse a Judá en el camino, para reclamarle y para también obtener descendencia, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que se encuentra Judá con Tamar, y dice que Judá, recuerden, vivía alejado de Dios, no viviendo una vida consagrada a Dios. Se mete con Tamar. ¿Por qué se mete con Tamar? Porque pensaba que era una Quadidosh. ¿Qué quiere decir eso? Una mujer santa, una mujer dedicada a los cultos paganos. Esa es la definición de los pueblos paganos, que es santidad, algo separado para un Dios en específico. Pero es ahí donde entra el éxodo, algo maravilloso. Dios, el éxodo quiere decir que nos saca, y nos saca de ese malentendimiento de lo que es la santidad. Vayamos a Éxodo 34, versículos 6 y 7. ¿Ah? Y Dios empieza a revelarse al pueblo de Israel para que le conozcan más profundamente, para que se enamoren más profundamente, para que tengan una relación más profundamente con Dios. Entonces, cuando a lo mejor usted está como alguno de los israelitas, ¿verdad?, que se preguntaban y decían: pero a ver, si en Levíticos Dios dice yo soy santo, por eso deben de ser santos, ¿qué significa ser santo? Y un Israel le dio una pepa. Acuérdate, ¿verdad? Entonces, hermanos, si el día de hoy usted, ya cuando salgamos de aquí, usted escuche y le pregunta con alguien que vino esta mañana, y usted le dice: ¿qué es santo? Y él le dice: es ser separado. Usted tiene todo el permiso para darle una pepa, ¿verdad? Porque acuérdese que vale más dar que recibir, ¿verdad? Entonces están ahí los dos israelitas, y uno le dice: entonces, ¿qué es ser santo? ¿Ah? Y uno le dice: acuérdate, Dios le reveló a Moisés, antes estábamos en Levíticos, un libro más atrás, en Éxodo, le reveló en toda su gloria, y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, estamos viendo que no significa ser separado santidad, sino que habla acerca del carácter de Dios. Y este versículo nos habla literalmente de lo que es el carácter de Dios. Amén. Y notan que la descripción de aquí que da Dios es en forma poética, y esto no es casualidad, porque la santidad es una parte hermosa de Dios. Amén. Y Dios oculta, así como huevos de Pascua o como cosas que vemos en las series, ¿verdad?, que son interesantes. Y aquí esta parte, esta descripción literal, aparece otras 7 veces en el Antiguo Testamento. Y el 7 está relacionado con pureza y está relacionado con perfección. Entonces, cuando Dios describe su propio carácter, nos habla de un Dios perfecto. Entonces, vemos que incluso en algunas Biblias este texto aparece un poco separado como otro párrafo, porque es muy importante y es en manera de poema, ¿verdad? Porque la santidad es algo precioso. Y es precisamente aquí donde nos dice el Señor: ser santo no es simplemente ser separado, tiene que ver con el carácter de Dios. Ahora, para poder entender realmente todo esto acerca de la santidad y que tenga impacto en nuestro corazón y nuestra vida, tenemos que entender el contexto de este pasaje. Éxodo 34. Esto había pasado cuando Dios había sacado con mano poderosa a Israel. Había abierto el mar, había hecho milagros tras milagros. Para ellos no les quedaba duda de que Dios era real, de que Dios quería pasar y habitar entre ellos. Entonces Dios los lleva y están en el desierto, y ellos dicen: Dios, te prometemos que no te vamos a abandonar, nos vamos a comprometer contigo, y lo que tú digas, nosotros haremos. Es por eso que si hay alguna señorita en este lugar, que de repente un incircunciso filisteo le dice: no, es que yo te voy a amar, y usted sabe que ese chavo no va a la iglesia, no es cristiano, y él dice: no, pero mira, voy a empezar a ir a la iglesia, yo no soy cristiano porque no conozco, pero mira, yo te voy a amar y voy a amar a Dios. No le crean. Así era el pueblo de Israel, que le dice a Dios: nos vamos a comprometer contigo. Entonces Dios llama a Moisés, y Moisés sube la montaña, a la montaña más alta yo subiré, y sube y le va a dar los 10 mandamientos. Y en ese momento que Dios le está dando los 10 mandamientos, el pueblo está allá abajo desesperado porque no han visto la manifestación de Dios, y hacen un becerro de oro, que en sí era como un toro, pero la Biblia lo describe en forma irónica, ¿no? Como burlándose, como un becerrillo, esa cosa. En eso pones tu fe, en algo que no tiene efecto ni impacto en tu vida y que no te va a ayudar para nada. Yo soy fuerte, yo te saqué de Egipto. Entonces es una manera de decir: ese becerrillo. Y era lo que estaban haciendo. Y cuando Dios, que Él lo sabe todo, se da cuenta y le dice a Moisés, lo más lógico sería que haya un rayo y destruya a todo ese pueblo de Israel. Pero Dios, siendo santo, y su carácter que estamos descubriendo el día de hoy, no los destruye. Al contrario, así como un papá, ¿verdad?, cuando acaba un hijo de cometer un acto que es de desobediencia, que reta a su autoridad, él así como que se arrodilla y se revela de una manera más profunda a Israel. Y es este pasaje. En vez de alejarse, en vez de reprenderle y en vez de decir: yo ya no quiero tener nada que ver contigo, Israel, Dios se acerca mucho más. Esa es la santidad. Un Dios que no depende de nosotros, pero que se entrega a sí mismo. Recuerda esa parte: se entrega a sí mismo en amor. Muy bien. Y vemos, ¿verdad?, que la santidad no consiste simplemente en estar separado del pecado. La santidad tiene que ver con el carácter de Dios. Ahora, Israel había cambiado a Dios, que lo había sacado. Dios había sacado a Israel con mano poderosa, con 10 plagas. Había abierto el mar, le había dicho: tú eres mi pueblo. Les había dado una identidad, pero ellos
se quisieron crear un Dios al cual pudieran manipular, al cual pudieran prenderle velas y pudieran traer de aquí para acá. Pero ese no es Dios. Incluso en nuestras oraciones, si tus oraciones son como para torcer el brazo de Dios para que haga lo que nosotros queremos, no has entendido lo que es la oración. La oración es abrir por completo nuestro corazón para conocer la voluntad y el carácter de Dios. Y a veces en ese proceso, nosotros lo que le pedimos como una necesidad a Dios, nos damos cuenta que Dios nos va a responder, no con lo que nosotros querramos, pero Él en su soberanía puede ver todo, y Él nos va a dar lo mejor de nuestra vida, incluso cuando lo mejor de nuestra vida a veces es un no. Ese es el Dios de un carácter santo. Y cuando nos damos cuenta que Dios es un Dios que se manifiesta de manera tan tangible, y eso sí tiene efecto en nuestra vida, es el carácter de Dios. ¿Y qué nos dice el carácter de Dios? Dice que es un Dios fuerte, los había sacado con mano fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, y nos habla de un Dios fiel, que Él no renunció a Israel. Y eso lo podemos trasladar ahora sí. Si el carácter de Dios es ser santo y es ser fiel, es ser misericordioso, es alguien que se acerca, lo entendemos cuando se ve reflejado en el matrimonio. Por eso cuando alguien comete un acto de infidelidad, de pecado, lo principal no es que rompe la relación de su matrimonio, el daño más grande es que rompe la relación con Dios porque desobedeció lo que Dios llama que es bueno. Y por eso Israel quería crear su propio becerro de oro, su propio Dios, para poder ellos establecer lo que es bueno y lo que es malo. Eso es tomar el lugar de Dios. Eso es por eso que vamos a los 10 mandamientos y dice, no, tú no, Dios es el número uno, no puedes tener otros dioses delante de mí, no hay nadie más que te pueda decir lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces nosotros queremos hacer eso mismo. Entonces vemos que Dios en su grande amor va y abraza a Israel. ¿Por qué? Porque sabe Dios que el pecado te destruye. Y Dios ama de tal manera a Israel que no lo quiere ver destruido. Por eso Dios declara en Éxodo 34 que el pecado va a traer juicio. Y Dios lo dice no como antes de que le dé un chanclazo, sino como le da una oportunidad de acercarse a Él. Así como cuando el padre abre sus brazos y lo que hace el niño sabio es recibir ese abrazo porque sabe que se equivocó. Entonces vemos que cuando nosotros reflejamos el carácter de Dios, el orgullo va a ser quitado de nuestra vida, la mentira ya no va a ser parte de nuestros hábitos, el enojo ya no se va a ver reflejado, porque dice que Dios es un Dios lento para la ira, es un Dios santo. Y es por eso que esta palabra no lo pudieron traducir ni siquiera al español, y es una palabra, es Geset, es única para el hebreo, que habla, que sí, lo tradujeron como misericordioso, sí, también como piadoso, sí, también justo, sí, tardo para la ira, sí, pero es una palabra tan completa para Dios que no tenía traducción. Y dice, ese es el verdadero carácter de Dios, Geset, un Dios que se hace disponible. Y normalmente la traducimos como misericordia, pero es mucho más. Ahora imagínense, volviendo al contexto de lo que estaba pasando, Éxodo 34, Dios está revelando quién es. Y se está revelando a pesar de un pueblo que creó un becerro de oro. ¿Se imaginan cómo estaba el corazón de Dios? Estaba lastimado de haber dado tantas oportunidades, de un pueblo que era esclavo y que era mentiroso, ¿verdad? Porque decían, no, es que nosotros extrañamos allá a Egipto porque allá sí comíamos pescado todos los días, y no, hombre, extrañamos, ¿por qué no nos devuelves? Y no se acordaban que era un lugar donde sufrían, donde estaban matando a sus propios hijos y los echaban a los cocodrilos, donde mataban cuando nacían los egipcios, mataban al hijo varón. Y todo eso tuvieron un Alzheimer espiritual, el pueblo de Israel. Se les olvidó.
Pero en vez de Dios reprocharles, Él les recuerda: recuerda cuánto te amo, Israel. Ese es mi carácter, dice el Señor. Y es por eso que este pasaje establece una diferencia entre dos grupos de personas. Recuerden, la Biblia siempre se presenta de esta manera para mostrarnos el camino correcto. Y estos dos tipos de personas son las personas que tienen una actitud de rebeldía, que constantemente están pecando y hasta lo disfrutan. Y sí, el pecado trae consecuencias negativas, trae muerte, pero mientras no lleguen esas consecuencias, esa persona está ahí pecando y no sale de ese vicio. Y sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere entregarle esa parte de su vida a Dios, porque se deleita en el pecado. Y vemos que es esa parte, esos dos grupos de personas. La persona rebelde, lo vemos también en Salmos, que dice los inicuos y también los justos, ¿verdad? Los que no creen en Dios, que no buscan a Dios. Lo vemos incluso en la cruz. Está Jesucristo en la cruz, que está en el centro, y de un lado aquel ladrón que se arrepintió, y del otro lado está el que no se quiso arrepentir. Y si usted nota en Éxodo 34, cuando lo lea de nuevo en casa, va a notar que hay una palabra que tiene que ver con Gesed, con la santidad de Dios, pero divide estos dos grupos, y es la palabra que Dios es un Dios que perdona. Y vemos, siempre nos acordamos, ay sí, un Dios que sí, maldice hasta la segunda, tercera, y el pecado sigue hasta la tercera, cuarta generación, ¿ah? Pero vemos que Dios se refiere a una persona que está constantemente pecando, que tiene una actitud de rebeldía. Y dice, y las consecuencias son que la tercera, cuarta generación van a sufrir incluso las consecuencias del pecado. El pecado es algo tan destructivo que así te devora por completo. Y no solamente a ti, se devora a tus hijos delante de tus ojos. Por eso es que el pecado más grande se veía reflejado en los pueblos de Israel, que entregaban a sus hijos a Moloch, a un dios que era un horno ardiente, y ahí los echaban. Esto es lo que dice la Biblia: el pecado te destruye a ti, destruye a tus hijos y hasta a tus nietos. Pero lo más maravilloso es esta palabra Gesed. Siempre nosotros nos acordamos, no, sí, hasta la tercera, cuarta generación, pero no vemos la parte que sigue, que dice que Dios es misericordioso. Dice a millares. Y ahí también hay una mala traducción, porque la traducción correcta es a 1000 generaciones. Esa es la traducción completa. Y vemos la proporción que está por medio el perdón que Dios otorga, ese Gesed que dice: ven, yo te quiero abrazar. Y está de un lado el hombre rebelde que no quiere nada con Dios y dice que va a maldecir hasta la tercera, cuarta generación. Pero está el otro hombre que por medio de ese abrazo de Dios, de ese amor maravilloso y de esa santidad, él comprende y dice: Señor, tú eres misericordioso, que tú perdonas, que aunque yo haya hecho un becerro de oro, aunque yo haya pecado, tú me ofreces tu perdón. ¿Y qué dice? Que cuántas veces va a bendecir el Señor: hasta 1000 generaciones. Es algo desproporcionado, y así es la bondad de Dios, es incomprensible. Y vemos todavía más allá, dice que es un Dios compasivo, ¿verdad? Y para entenderlo, el día de ayer yo veía un video, ¿verdad? de un niño que estaba en una camioneta. Estaba ahí la camioneta, y estaba en la camioneta en una pendiente, y terminando la pendiente estaba un barranco, ¿verdad? Se veían todas las plantas y todo, pero un barranco bastante pronunciado, y estaba ahí el niño adentro. Todo era grabado por una cámara de seguridad, ¿verdad? Y estaba ahí el niño. No se ve el niño, ¿verdad? Pero pues uno conoce la naturaleza de los niños, uno alguna vez fue niño, entonces yo creo que estaba traveseando ahí, y de repente se ve que el carro se empieza a mover atrás. ¿Por qué? Porque el niño le quitó el freno de mano y empieza a caerse, y de repente, de la nada, ya cuando se va a caer, hasta parece que va en cámara lenta el video, ¿verdad? Y sale el papá corriendo con todas sus fuerzas, toma al niño y lo saca, y de repente la camioneta nada más sale y se cae al barranco. Pero lo más sorprendente del video no es eso. Lo más sorprendente es que mientras el carro va rodando, ¿verdad? Y todos se quedan como, vamos a ponerle like. Mientras va cayendo el carro, la camioneta, ¿verdad?
El hombre está de rodillas, abraza a su hijo, lo besa y nada más se ve que pone sus manos al cielo. Y lo que uno se imagina es que está dando gracias a Dios. Y quizá uno pensaría, él no se lamentó viendo cómo caía la camioneta de 150,000 pesos, ¿verdad? Esa fueron la inversión de hace 2 años, ¿ahora con qué voy a trabajar? Quizá nosotros le daríamos un abrazo a nuestro hijo, pero siendo latinos le daremos una chancliza después. Pero vemos que ese no es Gesed. Dios no es así. Dios se alegra de que puede tenernos en nuestros brazos. Pero lo más sorprendente es trasladar esto a lo espiritual. Que sí, cada uno de nosotros bajamos esa palanca del pecado. Desobedecimos a la instrucción de Dios. Y muchos de nosotros tenemos más miedo a las consecuencias de caernos en el barranco, porque el pecado trae consecuencias y trae muerte, que pensar, voy a perder una relación con papá. Amén. Y cuando esta imagen se vuelve espiritualmente trascendente, es que el precio de lo que costó nuestro pecado no fue solamente una camioneta de 150,000 pesos. Fue que nosotros no podíamos tener una relación con Dios. ¿Y cómo se resuelve eso? A través de la sangre. Y es por eso que Jesús tuvo que venir. Por eso es que Dios entregó a su Hijo. Ese es Gesed. Un Dios que se da a sí mismo. Y podemos decirlo, se da a sí mismo. Sí, yo a mis hijos les doy mi tiempo, les doy mi amor, les doy de repente algo que les sobra, pero nunca ha llegado a ese nivel de Gesed de Dios, de darse completamente a sí mismo. Y es ahí cuando Juan 3:16 cobra sentido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo unigénito por un pueblo rebelde, por un pueblo mentiroso, por un pueblo orgulloso, y aún así Dios se acercó. Así de grande es el Gesed de Dios. Y ahora, que ama incluso a los rebeldes. Entonces podemos traducir santidad por nosotros mismos instantáneamente y decir, es que santidad es lo mismo que portarse bien, de no hacer cosas malas. No, ahí entendemos la profundidad de Gesed. Que la santidad no es algo que está en nosotros, no es algo que podamos producir. Y muchos dicen, la santidad es como portarse bien. No, la santidad es que Dios se hace disponible a Israel. ¿Y cuál es lo que siempre apunta? Que Dios le está diciendo en palabras chiquitas, le está diciendo, yo quiero habitar contigo. Amén. Yo quiero poner mi tabernáculo en medio de ti. Yo quiero vivir contigo. Pero lo más sorprendente es que también esto, el mismo mensaje lo comparte Jesús, que le dice a sus discípulos, más les conviene a ustedes que yo me vaya. Sí, yo estoy aquí haciendo milagros y platicándoles acerca del reino de Dios y mostrándoles ese gran amor de Dios para con ustedes, pero es limitado, porque solamente ustedes de manera externa me pueden ver. Por eso es que la santidad o la presencia de Dios no es que Dios te acompaña, no, es que Dios vive en ti. Amén. Por eso Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces voy a poder mandar a mi Espíritu Santo. Ahí empieza a cobrar sentido la palabra santidad. La santidad no es algo que tú y yo podemos producir. Por eso la santidad no empieza diciendo somos separados. Nunca va a empezar la definición con el ser humano. Empieza con Dios y su carácter. Amén. Y cómo se hace disponible. Y el propósito de Dios es no habitar entre nosotros, es habitar en nosotros. Y Jesucristo lo hizo posible a través del Espíritu Santo. Entonces ya vamos comprendiendo lo que quiere decir la palabra santidad. Es ese verdadero carácter de Dios, que es lento para la ira,